muy buenas noches a todos, a este nuevo encuentro del foro en el Centro Oro, en el marco de su aniversario de sus 50 años. Este es nuestro segundo encuentro y el próximo será el 26 de agosto y presentaremos el libro de Liliana Mato, de Anorexias y Bulimias, Clínica del Desamor. Hoy vamos a tener el placer de presentar el libro de nuestra muy querida Susana Salce, Los niños y el fuego, práctica, a ver si lo ven ahí, práctica hospitalaria en tiempos de crisis social. Comentarán el libro Aida Dinerstein, Lucas Dota, Tamara Dolgey. Susana Salce es psicoanalista y licenciada en psicología por la UBA, docente y supervisora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro. Se desempeñó como presidente de la mencionada institución y directora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica. Ex psicoterapeuta de la Sala de Pediatría del Hospital de Quemados de Buenos Aires. Participante en cursos y cárteles de la Escuela Freudiana de la Argentina, coautora de numerosos libros y publicaciones psicoanalíticas. Aida Dinerstein es psicoanalista inscripta en la Fundación del Campo Lacaniano. Participa como analista independiente en grupos de trabajo de convergencia. Practica el psicoanálisis con niños, adolescentes y adultos desde el año 1969. Trabajó en asistencia y supervisión en muchas instituciones hospitalarias, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. También comentará el libro Lucas Dota. Es psicoanalista, titular de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ex residente y ex jefe de residentes del mismo hospital. También comentará el libro hoy Tamara Dolce, psicoanalista, miembro titular del Centro Oro, supervisora institucional, docente de la Escuela de Clínica Psicoanalítica. Fue directora de la escuela en 2 periodos, directora de docencia y coordinadora del Departamento de Clínica Psicoanalítica de Niños. Dicta seminarios en instituciones psicoanalíticas y hospitales. Y junto a Liliana Mato, Débora Belmes, Nora Fernández, Agustina Reinal y quien les habla, Valerie De Martini, formamos parte del Foro de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro. Bueno, le doy la palabra a Aida, nuestra primera invitada. Hola, ¿se me escucha? Sí. Pregunto porque hace un ratito me puse nerviosa porque apareció un cartelito que decía que mi conexión era inestable, por eso pregunto. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, mi agradecimiento sincero a Susana por haberme hecho llegar su libro y por solicitarme que fuera una de las presentadoras en esta ocasión. La aparición de un nuevo libro siempre comporta algo del orden de un acontecimiento. En este caso, Los niños y el fuego, práctica hospitalaria en tiempos de crisis social, diré que se trata, ante todo, de un texto que se revela muy original. Y esto por varias razones. En primer lugar, detengámonos en el título del mismo. Ya ahí se nos da a leer que en este texto se articulan al menos varias dimensiones o perspectivas de trabajo, aun si admitimos que una de ellas, la clínica psicoanalítica, que sin embargo configura el hilo conductor de lo que en este texto se expone, está tácitamente evocada en el título
mientras el subtítulo dice de manera explícita que la práctica se desenvuelve en el ámbito de una institución pública, el hospital, lugar que, según la autora, es espacio propicio para tomar nota del contexto social para el caso de crisis, que se vuelve entonces en otra de las dimensiones de la problemática que este libro aborda. Trataré de explicarme mejor. Están los testimonios de los casos, muchos y variados, en su mayoría niños de diversas edades, con diferentes contextos familiares, también con diferentes grados de heridas en el cuerpo producto del hecho de haberse quemado, así como con diferentes secuelas en razón de estas quemaduras. Una sola excepción es el caso de una mujer adulta. Y está la particularidad de la institución hospitalaria, ese lugar en que la urgencia médica, así como el continuo y ensordecedor ruido de las camillas y carritos de comida, tanto como los desgarradores gritos de los niños, hacen tan difícil la escucha. Y está por último el contexto social, de familias sin trabajo o cuyo trabajo ha devenido en volverse changarines o cartoneros cuando no se sostienen gracias a ser beneficiarios del plan Jefas y Jefes de Hogar. Familias llenas de hijos que no pueden sostener y mucho menos escuchar, y constituidas en buena parte por madres que lo son sin haber dejado aún de ser niñas. Susana Salce no retrocede en el intento de articular estas diferentes dimensiones, pero hay algo en su manera de abordar estas articulaciones que me interesa destacar, y es el hecho de que si bien les da un lugar en cuanto a su carácter de determinación, es precavida al no hacer de estas determinaciones causa. Esto me parece esencial a la hora de considerar que es esta precaución lo que le permite preservar su posición de psicoanalista y no retroceder en cuanto a lo que se da a escuchar en la especificidad de cada caso, que no lo es sino porque algo se especifica y se reactualiza cuando no se actualiza en cada transferencia. A este respecto, también destacaría que Susana no trabaja con todos los niños de la misma manera. Nada de estandarización en la práctica. Cada caso es único, cada transferencia es singular. Cada caso le suscita diferentes preguntas y la lleva a diferentes articulaciones teóricas. Entre ellas, destacaré las referidas al dolor, su relación con el narcisismo y el autoerotismo, y las más complejas relaciones con la anestesia, así como la dimensión de goce que el dolor conlleva. Es significativa la referencia al manuscrito G de la correspondencia Freud-Fliess, manuscrito que no suele ser demasiado citado en la bibliografía psicoanalítica. También me importa subrayar que Susana no hace una clase de lo que serían niños quemados o niños que se queman, aunque sí encontramos un aspecto que insiste y se repite en casi todos los casos que nos presenta, y es la importancia acordada al hecho de que algo no fue escuchado, que no hubo instancia de escucha o no la suficiente en la historia de estos niños, así como en el hecho del accidente ocurrido. Algo de esto ya fue mencionado cuando hice referencia a lo que Susana menciona como ese ruido ensordecedor del hospital que parece dejar sordos a los profesionales. Lo retomaré un poco más adelante desde otro punto de vista, porque la posibilidad de la escucha, algo que pareciera tan simple y que sin embargo es tan difícil, me parece una cuestión central.
Pero antes quiero referirme a otro aspecto que, según entiendo, caracteriza la posición de esta psicoanalista. Me refiero a su relación al saber. Por supuesto que hay una relación al saber, no podría no haberla. Pero se trata de un saber agujereado, cosa que celebro. No de un saber que pretende explicarlo todo, con lo cual los efectos de verdad resultarían aplastados. Los casos no siempre cierran, y Susana no vacila en declarar que hay elementos para los que no tiene explicación, que algunos aspectos de los casos le restan enigmáticos, que hay límites a lo que se puede llegar a saber, entender y comprender, límites que no es posible atravesar. Entiendo esta particular relación al saber como un aspecto que es esencial a la posición del analista y que caracteriza lo específico de lo que convenimos en llamar deseo de analista. ¿No será con esta orientación que debemos leer el no querer saber nada de eso que Lacan plantea en la primer clase del seminario aún? Vuelvo entonces, tal como prometí, a la cuestión de la escucha. Esta vez para intentar articular dos cuestiones planteadas en diferentes lugares del libro, muy alejadas una de la otra, ya que una la encontramos en el prólogo, en tanto la otra casi al final del texto, pero me parece que pueden ponerse en relación. Recién iniciado el prólogo, Susana Salce hace mención a lo que Walter Benjamin considera experiencia. Para Benjamin, la experiencia tiene relación directa con lo que se puede decir, lo que se puede contar, pero nada se puede decir ni contar si no hay quien escuche. Lo que Benjamin llegó a considerar como una pérdida de la noción de experiencia parecería estar en relación con las vivencias de aquellos que, partícipes de la Primera Guerra Mundial, que inauguró los horrores que caracterizarían al siglo XX, volvieron de esa guerra mudos, absolutamente mudos, sin poder decir nada de lo que habían vivido en las trincheras. Mudez que es atribuida no solo al hecho de que los ex soldados no pudieran hablar, sino al hecho más significativo aún de que no había quien estuviera dispuesto a escuchar lo que esos horrores comportaron. Por otra parte, casi en los finales de este libro hay una mención a Jorge Fuckelman y a cómo él consideraba debía entenderse la tan mentada declinación del nombre del padre. Lejos de hacer de este concepto una lectura de corte sociológico, Fuckelman señala, según comenta o transcribe Susana, que para él esta llamada declinación debía entenderse, y cito textualmente, en el sentido de que no hubiera una instancia donde pudiera inscribirse algo de lo que sucede. Lo relevante para él era que no haya quien escuche en el sentido de la inscripción en el otro, con mayúscula, de algo que los represente. No puedo resistirme a subrayar la valiosa indicación clínica en el hecho de destacar la diplopía de sentido que la lengua castellana posibilita tanto para la palabra calle como para la palabra llama. No, como seguramente muchos no han leído el libro, Susana trabaja con el calle por los niños de la calle y el callar, y la llama como llamada y las llamas del fuego. Dodó es una niña de origen africano que llegó a la Argentina con su familia a raíz del trabajo de su papá hace escasos 5 meses cuando ocurrió el accidente. En el momento en que en su casa
un colchón se quemara y fuera sacado al balcón para impedir que el incendio se propagara, Dodó se acercó al colchón a mirar el fuego y en esas circunstancias se quemó. Fue la única que lo hizo, y la mamá de Dodó lo atribuye a que Dodó es muy curiosa. Luego de la alta médica, recién en esa oportunidad, Dodó pudo contar que fue uno de sus hermanos quien prendiera fuego al colchón. Debido al accidente, debió ser internada de urgencia en el hospital de Quemados y fue atendida por Susana durante los 3 meses que durara su internación, a razón de más de 3 sesiones por semana, y luego durante 4 meses por consultorios externos, luego del alta. Dodó habla un francés muy peculiar, en el que, según consta en el relato, parecían resonar las voces apagadas de los dialectos nativos. A lo largo del tratamiento hablará algunas veces en castellano, lo que a mi entender no deja de tener relación con la transferencia en relación a su analista. Esta señala que la niña tenía un buen nivel de simbolización, mostrándose muy tenaz y creativa, aunque al principio del tratamiento hablaba muy poco. En los comienzos, su juego principal consistía en pedirle a su analista que curara un muñeco en los pies, que era la zona de su cuerpo más afectada por las quemaduras. Aunque a veces se dormía jugando y gritaba y lloraba si algún médico debía colocarle una sonda nasogástrica, le solicitaba a su analista que se quedara durante el procedimiento y luego seguía jugando. Al mes y medio de la internación sufre un estado de excitación que coincide con el momento en que junto con sus padres comienza a preocuparse de cómo quedaría el color de su piel, ya que debido a los autoinjertos había zonas de su superficie corporal más claras que contrastaban con su color natural. En esa época, Dodó comienza a hablar más y el juego cambia. Dodó juega, tiene mucha producción gráfica y también cuenta sueños, aunque en determinado momento del tratamiento solicita a su analista que solo se disponga a acompañarla en silencio, lo que el analista acepta, dando cuenta así de la versatilidad necesaria para acomodarse a los diferentes tiempos y modos de la transferencia. En cuanto a los sueños, me llama la atención uno en el que relata que soñó que Michael Jackson era su padre y ella su hija. Respecto de este sueño me surgen 2 preguntas. La primera, ¿por qué habrá tenido que reafirmar, planteándonos en los 2 sentidos, la relación de parentesco? Porque es obvio que si Michael Jackson era su padre, es obvio que ella era su hija, pero lo tiene que reafirmar. Cosa que me parece significativa. Y la otra pregunta que me surge es la siguiente. ¿Sabría Dodó que Michael Jackson se había sometido a varios tratamientos para lograr aclarar el color de su piel? Como ya dije, Dodó produce muchos dibujos en el curso de sus sesiones. En razón del tiempo destinado a esta presentación, y aunque todos los dibujos merecerían nuestra atención, sobre todo por la lectura que de ellos hace el analista, solo mencionaré lo que Susana llama los ritornelos, que consisten en la repetición, sesión tras sesión, del dibujo de figuras geométricas, un triángulo, un círculo, un cuadrado, a los que agrega en francés el nombre a cada uno de ellos. Nuevamente una duplicación.
Y solo señalo una cosa más. En una oportunidad comete un lapsus, ya que en lugar de escribir triangle, escribe triangle. O sea, en lugar de tri, escribe cri. Error que corrige de inmediato. Cri en francés es grito. Dando así lugar, según la analista, a que se escuche un grito que el analista lee como la inscripción de una pérdida, pero cuyo borramiento es leído a su vez como es que ese grito ha callado y encallado. La analista considera a estos ritornelos como puntos de estabilización que ayudaban a Dodó a salir del caos. Lo que el analista no sabe durante el tratamiento es que en la cultura ancestral africana es característica relevante la geometrización del cuerpo. Lo sabrá tiempo después, una vez que Dodó ya no es su paciente, lo que le permitirá entender que esta insistencia en el dibujo de figuras geométricas obedecía en Dodó también a su pertenencia cultural. Nota aparte merecerían las numerosas referencias bibliográficas que no se limitan a las psicoanalíticas. Las hay filosóficas, literarias, relativas a la crítica del arte, por mencionar las más relevantes. Susana, espero que tu libro encuentre muchos lectores. Lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Yo estoy conmovida, estoy muy conmovida por tu lectura. Gracias. La verdad es que sí, me siento muy, muy conmovida. Bueno, creo que tienen que continuar. Después seguimos hablando, en todo caso. ¿Cómo no? Bueno, no sé qué vamos opinas. a escuchar a nuestro otro invitado al Centro Oro, Lucas Dota. Lucas. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. Bueno, desde ya, Susana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría enorme estar acá. Bueno, yo pienso que el libro de Susana es un libro de ocurrencias. Me pareció muy interesante eso, porque es un libro que va avanzando, me parece a mí un poco como en general nos ocurre a los analistas. No sé, vieron que en general, no sé, yo diría que no pienso, más bien se me ocurren cosas en análisis y se me ocurren cosas cuando tengo la fortuna de poder escuchar algo. Entonces, se me ocurrió partir de ahí, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué ocurrencias me produjo el libro de Susana? Y entonces voy a empezar por una que, por otra parte, tiene muy poco de ocurrente, porque es muy clásico, pero como es un libro que me parece que tiene una materialidad plástica muy interesante, hay mucho de lo pictórico y de lo representacional en el libro, entonces se me ocurrió partir, o recordé, mejor dicho, ese famoso cuadro de Jean-François Millet que es el Angelus. No sé si lo tienen ustedes en mente. Yo por las dudas, no sé si puedo compartir pantalla o no. Creo que no, pero bueno, de última lo buscan. Lo describo muy rápidamente para el que no lo recuerda, pero es un libro en el cual, una pintura en el cual una pareja de campesinos interrumpe su trabajo para rezar el Ángelus. Y están los dos en una actitud de mucho recogimiento, ese mismo, exactamente, en una actitud de mucho recogimiento sobre un cesto de frutos. Bueno, Millet, no sé si ustedes probablemente lo sepan, fue uno de los primeros pintores, o el primer pintor que pintó a los campesinos. Hubo otros que pintaron campesinos antes, pero John Berger dice algo interesante. Dice, él es el primero que los pintó en su individualidad.
Es decir, no los pintó como una clase social, como masa. Pintaba escenas de su vida cotidiana, pintó sus tristezas, sus alegrías, sus labores. Y entre ellos, uno de los cuadros más famosos es este, el Angelus. Bueno, resulta que hace unos años, cuando lo descubrí, me interesó mucho porque me pareció primero muy bonito. Hay algo como de los colores terrosos que refleja muy bien, ¿no?, lo que es la vida rural, ¿no?, lo que uno supone que es la vida rural. Pero después, por otra parte, me pasó algo interesante, que me resultó enigmático. Digamos, lo estaba viendo y dije, acá hay algo que no me cierra. Por un lado, se supone que es una pareja en una actitud de rezo. El Angelus es un rezo donde se reza la enunciación y la encarnación de Jesucristo, y que era muy habitual además en Francia en la época en la que lo pintó Millet. Pero si ustedes se detienen a ver el cuadro, ven que es un cuadro en el cual hay una profunda intimidad y una profunda tristeza en la mirada de los dos personajes que están ahí. Entonces a mí me llamó la atención, ¿no? Como si yo dijera, acá hay una discordancia, acá hay algo que me llama la atención, esta tristeza y esta intimidad, más allá del recogimiento que produce el momento del rezo. La cuestión es que investigué un poco, a lo mejor ustedes conocen esta historia muy probablemente, pero uno de quien se obsesionó con este cuadro fue Dalí. Decía él que era el cuadro que más lo había perturbado en su vida, y entonces parece que él fue incluso a conocer a la familia de Millet, conversó con ellos, y después le exigió al Louvre, a los técnicos del Louvre, que le hicieran un estudio de rayos X para confirmar lo que él ya sabía. Cuando hacen ese estudio, se encuentran con que debajo del cesto de frutos, originalmente Millet había pintado el ataúd de un niño. Es decir, que la escena original, la que había pintado Millet, era una escena en la cual una pareja de campesinos daba sepultura a su hijo. Parece que fue tan perturbador para Millet lo que había pintado y para quienes vieron ese cuadro, que él decidió taparlo con este cesto de frutos y lo presenta así, ¿no?, como un momento de rezo. Bueno, yo pensaba que evidentemente, ¿no?, es como una linda representación de lo que en general se supone que hacemos los analistas. Se nos presenta una escena, nos interesan las cosas que no funcionan, ¿no?, lo que no cierra, las discordancias, los agujeros, y bueno, qué sé yo, vamos hacia esa otra escena, ¿no? Bueno, pensaba esto porque me parece que el libro de Susana nos muestra el trabajo de los analistas en un sentido completamente opuesto. Es decir, que ella no parte de la representación, no parte, digamos, de aquello del retorno de lo reprimido para ir a esa otra escena inconsciente. Ella trabaja en un contexto clínico, en un contexto institucional, cultural, etcétera, en donde su trabajo está en lidiar con la presentación del horror. Es decir, es un horror que se presenta de esa manera, sin representación, ¿no? Más bien el esfuerzo de ella es en intentar encontrar representaciones para aquello que se presenta bajo una modalidad horrorosa. En ese sentido, me parece que el libro de Susana es un libro muy interesante porque avanza por ocurrencias, pero avanza como si estuviera surciendo retazos. Es interesante, ¿no?, porque es como si uno dijera, ella, claro, trabaja con restos, dice, del oído, con restos de lo visto, ¿no?, de lo pensado, pero trabaja con restos humanos también. Son historias que vienen muy fragmentadas, cuerpos que vienen muy fragmentados.
Y entonces ella nos va proponiendo ahí, ¿no? Como un trabajo en el que va surciendo. Fíjense que me parece que es un libro que cabalga un poco entre lo onírico y lo real, ¿no? Como si ahí hay un juego, una tensión muy interesante. Uno lo lee y dice, ¿esto es un sueño? ¿No? ¿Esto ocurrió así? ¿No? ¿Es posible? ¿No? Como todos hemos tenido experiencias, ¿no? Donde uno entra y sale. En el hospital es bastante frecuente. Yo siempre digo en broma que alcanza una hora de guardia para que me ocurran cosas que probablemente en 10, 15 años de mi vida, si yo me siento a pensar, no se me ocurrirían. Hay una sorpresa ahí, ¿no? De lo, qué sé yo, del hospitalario que es interesante. Lo dice ella de un modo muy poético, muy lindo. A mí me pareció muy, muy oportuno cuando dice, el hospital de Quemados es un hospital de campaña, ¿no? Si es un hospital que está en una guerra, ¿no? Entonces está emplazado en una guerra de la cual no tenemos noticias. Fíjense que es siniestro eso, ¿no? Ella logra ahí transmitir algo de lo siniestro, como si uno dijera, el horror se presenta todos los días, ¿no? Viene, golpea la puerta y entra el horror. Y entra la descomposición. Pero no solo me parece, es un horror del que no se tiene noticias. Creo que lo perturbador es que no se sabe cuál es el agente, ¿no? Como si uno dijera, ¿quién produce esto? ¿No? ¿A quién se puede dirigir uno para hacerle algún reclamo, ¿no? ¿Hay alguien? Esa es una pregunta que está todo el tiempo, me parece a mí. Los pibes llegan de esa manera, ¿no? Sin representación. No sé, a lo mejor a algunos el fuego los representa. Pero vienen, ¿no? Se presentan ellos, su familia, sus tragedias de una manera muy descarnada. Y entonces ella va haciendo un trabajo que permite ir haciendo cierto pasaje. Decía, el libro se llama Los niños y el fuego. Me parece que está bien, después le voy a discutir algo al título, pero me parece que está muy bien ese título, ¿no? Porque Los niños y el fuego, y yo pensaba, claro, es como si lo hubiera llamado Los niños y el enchufe, ¿no? Los niños y el enchufe. Uno diría, pero ¿cómo los niños y el enchufe? ¿No hay nadie ahí? Vieron que entre los niños y el enchufe siempre se supone que hay una mediación, ¿no? Alguien que dice, no sé, no toques eso, es peligroso. Los niños y el fuego nos sitúa en un punto que ella trabaja todo el tiempo, desde ya, que es el del desamparo, ¿no? Da testimonio ella del desamparo. Y un desamparo que me parece que, ustedes saben que yo cuando preparaba el comentario me venía como la idea de ciertas experiencias un poco extremas. Entonces releí el libro de Agamben, donde él trabaja, bueno, algunas cuestiones de los libros de Primo Levi, muy interesante, y me quedé con una frase que me pareció que no la recordaba, ¿no? Que cuando lo leí dije, ¿por qué no me acordaba de esto? Porque no es como si ahí había algo importante. Él decía que lo más horroroso de Auschwitz no era la matanza de personas o el número, sino que Auschwitz era una fábrica de cadáveres sin muerte. De cadáveres sin muerte. Es decir, que fíjense que él también trabaja, ¿no? La idea del desamparo ligado a la destitución subjetiva. Ella lo trabaja muy bien en un artículo del libro, pero es una pregunta que para mí atraviesa todo el libro, ¿no? Que sería algo así como, ¿a quién le duelen los chicos? ¿No?
¿A quién le duele? Ella trabaja el dolor, pero ¿no? ¿A quién le duele este pibe que viene de esta manera? Me di cuenta de que esa es una pregunta muy interesante para orientarse, o que a mí a veces me sirve para orientarme, respecto de la gravedad. Vieron que cuando uno se orienta por los síntomas, qué sé yo, en general tropieza. Pero esta es una pregunta que me parece que ayuda bastante, ¿no? Cuando uno recibe un pibe y se pregunta, ¿este pibe le duele a alguien? Si no le duele a nadie, ya sabemos que estamos en un escenario complejo. Esa es les diría, leyendo el libro, me di cuenta que esa es una pregunta que me hago casi en todas las guardias. Es frecuente que evaluemos si hay alguien que hay que internar o no, porque se quiere o dice que se quiere matar, ¿no? Esa es una pregunta que me parece que nos ayuda bastante, nos orienta. Bueno, decía que le discutía un poco el título, porque me parece que el título de alguna manera te saca a vos, Susana, de la escena. Porque yo diría, vieron que el fuego tiene esa cosa así como, no sé, muy salvaje, ¿no? Incontrolable. En general se sabe cómo empieza un incendio, pero no se sabe cómo va a terminar. No sé, 2 chicos se internaron en el bosque no sé dónde, hicieron una fogatita y de repente se prendió fuego la media Patagonia. Y uno dice, pero ¿y cómo pasó esto? Es difícil de controlar el fuego, es difícil de manejarlo. Hay algo como muy salvaje. Las historias que ella nos presenta de su clínica son historias muy salvajes. Y me parece que ella va permitiendo hacer ese pasaje justamente, ¿no? Como si hiciera una transformación entre ese fuego salvaje y algo así como la calidez de un hogar a leña. Porque su práctica, su modo de decir, es una modalidad que me parece que no hay que pasarla por arriba, hay un estilo ahí que es de una enorme calidez. Y me parece que ya en ese estilo y en ese modo de decir, ya hay una transformación. Como si ella, ¿no?, invitara a los pacientes a otra escena, necesariamente a otra escena. Después viene el juego, después por ahí comento una cosita sobre eso. En ese punto me parece que Susana, el libro de Susana, que se va armando así, ¿no?, como de a cachos. Me gusta eso, porque estoy de acuerdo con lo que decía Aida, ¿no? No hay grandes llamados, articulaciones, al contrario, es un libro, uno va caminando con ella, hay algo de esa experiencia que logra no solo testimoniar, sino transmitir muy bien. Uno la va acompañando en esas historias, qué sé yo. Y se presenta así, ¿no? Como, bueno, vamos haciendo lo que podemos. En general se trata de eso, ¿no? Para todo, qué sé yo. Pero me parece que hay ahí algo lindo, ¿no? Que es que hay una tensión constante, ella discute la época. Me parece que es una época, lo pensaba leyendo el libro, ¿no? Que, no sé, en distintos sentidos se me ocurre que es como si hubiera una fantasía de que podemos habitar la verdad, ¿no? Vivir en la verdad. Yo tengo un paciente adolescente que el otro día me decía que él no se masturba porque eso es cosificar a la mujer. Bueno, independientemente de su neurosis, que es un neurótico absoluto, bueno, de hecho es gracioso porque hoy me contó que había podido mirar una película pornográfica, no sé qué, me lo contó como en esa complicidad que se arma con los pibes, muy interesante. Pero es como si él me hubiera dicho, yo puedo vivir sin fantasma, ¿no? Bueno, el libro de Susana es hermoso en ese sentido, ¿no? Porque habitar la verdad es habitar el horror, ¿no? Justamente de lo que se trata es de soportar algún engaño. Por eso decía, ella parte al revés que Millet, ¿no? Suponer o forzar otra escena en estas presentaciones es casi una frivolidad.
como cuando uno recibe un paciente que está pisando el más allá del principio del placer, vieron que es otro registro. Bueno, ella dice, ¿no? Discute la época, eso se pone en tensión. Nos demuestra, ¿no? Que, bueno, que es posible ir armando algunas cosas. Por eso me parece interesante que las intervenciones que ella va mostrando y el trabajo que ella hace nos ponen a salvo de cierta melancolización. Que eso pasa, ¿eh? Trabajar en contextos tan... Vieron que de todas las formaciones clínicas, por decirlo de algún modo, la melancolía es la que menos soporta la ilusión. Bueno, ella hace todo un trabajo muy interesante. No sé si tengo tiempo, pero había pensado comentar una viñeta clínica que la pensé a raíz del libro. No sé cómo venimos de tiempo, pero si quieren la comento y si no... Sí, sí, venimos bien, me parece, ¿no, Susana? Tamara. Bueno, Tamara, lo hago breve. dale. Sí, sí. Dale. Lo pensé a raíz del libro. Yo hace varios años trabajaba en la sala de hemato-oncología del Hospital de Niños. Estaba ahí como jefe de residente y coordinaba la interconsulta ahí. Era una experiencia difícil, ¿eh? Hay gente que se lleva mejor con la interconsulta. A mí a veces me costaba un poco entrar, pero lo hacía. Bueno, y entonces nos consultaron por una chiquita que la vamos a llamar Sara. Se llamaba Sara además, pero vieron que como se puede mentir diciendo la verdad, vamos a decir que se llamaba Sara. Tenía 2 años y medio. Y cuando nos llaman, bueno, les pregunto a los médicos por qué nos interconsultaron y nos dicen que esta chiquita se arrancaba la vía, se mordía, se tiraba del pelo, se golpeaba la cabeza contra la pared, se pellizcaba, es decir, una cosa muy, muy grave. No tenía ningún retraso en el desarrollo, no era una chiquita autista, digamos, estaba muy comprometida, ¿no? Bueno, me llamó la atención semejante nivel de presentación, de gravedad, no es tan frecuente. Entonces les pregunté cuánto hacía que estaba internada. Y me dijeron, como 5 meses. Yo me quedé helado, porque el hospital de niños, a diferencia por ahí de otros hospitales o de otros lugares, ustedes saben que nosotros tenemos el problema inverso, no que no nos llaman, que en general nos llaman muy seguido, o nos llaman por cualquier cosa. o no sé si por cualquier cosa, pero, por ejemplo, es frecuente que nos llamen porque nos dicen, mira, una mamá está muy angustiada porque le acaban de dar el diagnóstico de leucemia a su hijo, ¿no? Hay un debut oncológico y nos dice, le acaban de decir a la madre que su hijo tiene leucemia y está angustiada. Y uno en general dice, llámame por las que no se angustian, ¿no? Si le acaban de decir a la mamá que su hijo tiene una enfermedad grave. O sea que fíjense que acá fue al revés. Entonces yo me llamó la atención, le dije, pero ¿por qué se demoraron tanto en consultar, en hacer la interconsulta con nosotros? Entonces me dijeron, porque estaba tan grave que no fue posible antes hacer nada, ¿no? Bueno, lo cuento brevemente. Entro a la habitación, me encuentro con una chiquita muy desangelada. Estaba muy triste, tenía restos de pelo. Vieron que en las enfermedades oncológicas el momento de la caída del pelo es un momento importante. Uno ahí ve un poco también cómo los padres están parados respecto de la enfermedad. Algo hacen en general. O le cortan el pelito, o le ponen una bandana, o bueno, qué sé yo, hay distintas respuestas. Esta chiquita había quedado ahí, ¿no? Como a medio hacer. Nos presentábamos, qué sé yo, cuando me estoy yendo, en la puerta del lado interno, dando directo hacia la cama, hay una foto, una gigantografía, como un póster, de una nena. Dije, qué raro, no sé, me fui. Me llamó la atención porque en general los pacientes decoran las habitaciones, pero no sé, uno se encuentra con pósters, no sé, de Justin Bieber, ¿se entiende? No sé, Pau Patrol, ese tipo de cosas, no de fotos de...
Y cuando me estoy yendo, de repente tengo así como como si fuera un momento así como de zozobra. Y me doy cuenta que la nena de la foto era mi pacientita. Que estaba ahí esa foto como un espejo que ya no la representaba. Me di cuenta después, se pudo armar después en el trabajo con los padres, y con ella también, de que esa foto la habían puesto los padres de alguna manera para recordar a la hija que habían tenido. Es decir, que nos encontramos con un escenario en donde no había espejo, ni nadie que sostuviera. Por un lado fue el trabajo con los padres, y les cuento muy brevemente, y ya terminó, el trabajo con esta chiquita. Vamos con nuestra caja de juegos. Yo ya estaba ahí terminando la residencia, así que tenía como algunos juguetes que convenía jubilar. Yo me martirizaba un poco, iba ahí conversando con mi super yo, cómo vengo con estos juguetes, no sé qué, algunos. Digo esto porque ella elige, y dije, bueno, claro, por supuesto, ¿no? De esto se trata. Ella elige una muñeca, que era una muñeca, se los confieso, era muy cachuza la muñeca esa. Es una muñeca que ya había tenido muchas batallas, pero ella agarró esa muñeca. El tratamiento con esta chiquita se trató de, ella le gustaba mucho el reggaetón, entonces se armaba la mañana ahí cuando íbamos a verla, las escenas de juego con ella era el boliche de Sara. Ella ponía mucho reggaetón, entonces se encargaba ella de embellecer a esta muñeca. La pintaba, la maquillaba, etc. Y había un personaje que aparecía cada tanto, muchas veces me tocaba a mí, en lugar desgraciado de encarnarlo, que era un dinosaurio, un tipo malísimo, malísimo, que iba y le quería robar la cartera y robarle los maquillajes. Bueno, entonces ella lo ponía preso, no sé, llamaba a la policía, se las iba arreglando para lidiar con eso. Bueno, me parece que esta escena así, muy breve, que yo comento, es algo que se encuentra de muchas maneras en el libro de Susana, ¿no? Cómo a través del juego se consigue representar aquello que se presentaba, no solo horrorosamente, sino no dirigido a nadie. Ese me parece que es el lugar del desamparo. Y ese es el lugar en el que me parece que Susana, en su posición como analista, no solo ha conseguido interesantes análisis e ideas, sino amparar a muchos pibes que venían totalmente caídos. Bueno, interrumpiría acá. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Muy lindo todo tu relato, muy, muy lindo. La refleja Susana. No, después comento porque quiero que hable Tamara. Sí. Lucas, muchas gracias. Tu pregunta, ¿a quién le duele un niño? Me atraviesa y creo que es muy interesante para retomar también, ¿no? En fin, que hable Tamara, ¿no es cierto? Vamos a... Tamara. ¿Estás ahí, Bueno, Tamara? sí, aquí estoy. Bueno, yo quería contarles un poco que para mí estar es un orgullo, un honor. Agradezco a Susana que me haya invitado. Es un placer estar acompañada por Aida Dinerstein y Lucas Dota, dos psicoanalistas a los que admiro mucho, quiero. Estar acompañada por un montón de gente amiga del psicoanálisis, que el psicoanálisis me trajo, y Susana es una de las, de las mayores experiencias de placer que me trajo el psicoanálisis, porque hace muchos años que al margen de pensar la clínica, de compartir espacios del psicoanálisis, tenemos como, yo diría, un juego de niñas
que en vez de ser con las figuritas, las que tienen brillito, terciopelo, digo un viejazo, pero por ahí son de las que había en aquel entonces, ahora serían stickers, pero intercambiamos lecturas, lo que nos despiertan los textos. El libro de Susana, yo quiero contar que lo que puedo decir es, no quiero comentar los casos porque quiero que lo lean, porque no hay que ahorrar la lectura de este libro, hay que causarla. Lo que sí puedo contar es algunas impresiones que tengo respecto de la relectura que hice, porque ya hice varias de este libro, cuando salió, apenas salió, pero además tengo la particular situación de que lo vi armarse, formarse, ir gestándose, creciendo, y entonces me recuerdo sentada con Susana en el living de su casa con todos los dibujos, viendo cómo ponerlos, cómo proponerlos, cuando ya estaba decidido los casos y los dibujos, hablar con Susana y preguntarnos cómo conviene que estén, si todos en una hoja, en más de una hoja, cómo resolver si son a color, que esté el color. Esa parte, digamos, a uno le emociona tanto cuando nace este libro, porque uno lo vio gestarse, y saber del trabajo que implicó el armado parte por parte, y que tiene la particularidad, como señalaba Lucas, considero, estoy muy de acuerdo, en que si bien tiene cada apartado su título en negritas, ¿no? Resaltado, y uno va al índice y encuentra esos títulos en un orden, no puso capítulo 1, capítulo, o sea, es me parece que es un relato que a su vez relata el trabajo en el hospital que Susana realizó, que es entre la habitación donde atiende al niño, la sala donde se encuentra con los colegas a pensar el trabajo, el encuentro en las interconsultas necesarias en un hospital que no es un hospital donde la psicología, lo psiquiátrico o el psicoanálisis sea lo hegemónico, sino que es de otra índole el Hospital de Quemados, y me parece que lo que tiene de muy interesante, para mi gusto, en esta relectura, es encontrar que la llegada de Susana al hospital de Quemados, que ella relata y se encarga de contarnos cómo ella llega ahí y cómo ella se va haciendo un lugar como analista en un hospital que no la necesita para curar una quemadura, aparentemente, pero cómo logra hacerse necesaria su intervención ahí, que es ella haciéndose lugar, y me parece que desde este lugar puede tener esa, voy a decir también otro concepto muy olvidado de Bion, que era la capacidad de reverie, esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro, y este juego que ella hace a partir del texto de Derrida de la hospitalidad, que lo mismo puede ser rechazado en un lugar donde se supone que es para recibir, y ella me parece que les hace un lugar a estos niños que son recibidos por el fuego, y ella lo que produce ahí es, bueno, ya el fuego hizo su trabajo, ahora veamos al niño. ¿Dónde hay ahí un niño? ¿No? Cuando Lucas decía antes, que lo estaba escuchando, objetaría un poco el título, uno querría, como en el cuadro que citaste, que sobre el fuego hubiesen pintado la J y C a los niños y el juego. Es solo una letra de diferencia entre juego y fuego, pero es esa letra la que construye Susana con delicadeza en cada uno de los encuentros que le tocaron y que no retrocedió. Me parece que este libro, yo celebro también que no sea la publicación
de las famosas tesis de las maestrías y doctorados que obedecen más a un formato pedido para acceder a un nivel y a un título, y que este libro tiene el andar del andar que hizo Susana y nos lleva de la mano de sus lecturas las que ayudaron a entender de qué se trataba cada uno de esos encuentros. Y me parece que algo que atraviesa este libro son las preguntas. Ella comienza el libro con la cita de Edmond Javés: inútil es el libro cuando la palabra carece de esperanza, pero Javés tiene un libro maravilloso que es el libro de las preguntas. Y entonces yo voy a leer algo de otro libro, porque estos son nuestros encuentros con Susana. Hacemos como un juego de lecturas que nos están apasionando, y les voy a leer del libro de Vincenzo Vitiello, que se llama La palabra hendida, el segundo párrafo del prefacio, del primer texto, que dice: el porqué rompe el dominio de lo otro sobre nosotros, rompe el encanto de la maravilla y la parálisis del terror, rompe la unidad, el todo que a cada ente contiene y domina. El todo no pregunta, no interroga, por ello tampoco responde. La unidad del todo es el silencio de la piedra, algo para sí mismo desconocido que, si se interrogase, no sería ya todo sino parte. La parte que interroga y la que responde o incluso no lo hace. La pregunta no tiene necesidad de la respuesta para instituir la alteridad. Su mera surgencia la instituye. Lo otro que nos aborda en el terror o en la maravilla, lo extraño, el extranjero, es otro, extranjero y extraño solo por la pregunta. La pregunta instituye lo extraño, le da un lugar, lo acoge en su horizonte. Me parece que Susana, con su insistencia de preguntarse, de las preguntas, de no llevar respuestas, sino tratar de pensar qué es lo que me quiere aquí, que yo me pueda preguntar, hace que las respuestas también empiecen a surgir del lado de aquellos niños, respuestas que pueden ser un dibujo. Y otra cuestión que me parece importante es que insiste una palabra que es aquello que permite hacer de estas escenas de lo visto y lo oído, que son traumáticas, definición de trauma en Freud, cuando lo menciona en el Moisés, y que Susana recorre también, ¿no? Y cómo producir el olvido, ¿no? Cómo poder producir un velo que permita construir una escena más allá de ese dolor encarnizado. Pero cuando yo leía en la relectura aquello que queda velado como una tela que puede cubrir y armar un escenario distinto, pensaba en el velan de los velatorios, porque muchas veces en cada una de estas situaciones lo que recorría y atravesaban eran duelos no transitados, muertes no veladas, ¿sí? Y las homofonías que nos permiten pensar, como también decía Ida antes, respecto de otras, pensaba que este velar era muchas veces ese estar en silencio, como pedía Dodó, en respetuoso silencio, velando por el bien de estos niños, digamos, de que puedan hacer sus duelos. Y entonces recordaba también que ella dice en un momento, se pregunta, ¿qué define la infancia hoy? En un momento, hablando de las tecnologías y demás, dice,
tienen un celular, pero nadie a quien llamar. Recordaba un trabajo de Susana de hace muchos años donde hablaba de estas tecnologías como la del GPS, una máquina que habla, pero que no escucha, un celular a quien desde donde uno puede llamar y mandar mensajes si hubiese aquí algún contacto. Y pensaba cómo Susana, como corresponsal de guerra, andaba ahí entre habitación y habitación, entre los pasillos, entre colegas, armando una historia y un relato, distintos relatos que ella va haciendo, donde también aloja aquello que queda como testimonio del pasaje por esos análisis. Uno diría, ese trabajo de Susana en el hospital, ¿eran análisis? Sí, había alguien sufriendo que en el momento en que se ofreció una escucha, tomó la oferta e hizo de esos encuentros un lugar donde aprovechar esa transferencia y la puesta a trabajar, ¿no? La puesta en juego de todos estos elementos. Yo creo que fueron análisis. Un niño que se va del hospital y en el último dibujo que hace, que ese no lo pone Susana, porque le dijo, quédatelo vos. Ni siquiera Susana, no sé si es que no lo tiene el dibujo del barco, pero ni siquiera Susana decidió que ese dibujo se haga público. Quizás por esta situación de respetar esas transferencias tan especiales que se fueron forjando, donde el niño le dijo, quédatelo vos. Y entonces acá me surge leerle a Susana un poema de Alejandra Pizarnik que dice, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Ese chico partió de ese barco, sin embargo el barco quedó en manos de Susana, y me parecía que ahí también hay una marca y un estilo de cómo Susana piensa, se piensa, el compromiso con el que toma la palabra de un niño. Quédatelo vos, guardalo vos. Otra de las cuestiones a comentar de este libro es que no alcanza para un psicoanalista a veces con tratar de aplicar teoría, encontrar los conceptos jugando en el consultorio cuando uno antes, durante o después de la escena analítica con el niño en este caso, no alcanza. Susana se sirve de todo aquello que permita una palabra que ayude a saberse uno ubicar en esas escenas que son desgarradoras por momentos, y donde Susana me parece que propone algo que es muy importante para muchos de los que estuvimos trabajando en hospitales, no importa si eran hospitales generales, digamos, específicos de alguna especialidad como el Quemados, que le tocó a Susana, pero donde el analista con su escucha puede marcar una diferencia en el transitar, en el caso de estos niños, por la experiencia hospitalaria. La experiencia hospitalaria resultó ser hospitalaria porque pudo transitarse de otro modo, y leo porque quiero dejar tiempo para los comentarios y los intercambios que me interesan y muchísimo, un poema de Alejandra Pizarnik para terminar. Alejandra Pizarnik lo llama la palabra que sana, y ella sí que supo de duelos, lo sabemos, y de melancolías. No sé si había leído el manuscrito G, pero escribió esto, dice, esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio.
Luego comprobará que no, porque se muestre furioso, existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más y otra cosa. Gracias, Susana. Gracias, Tamara. Bueno, conmovedor todo lo que evoca y provoca y convoca la lectura de tus libros, Susana. Bueno, yo tengo un agradecimiento muy grande y estoy muy conmovida por la lectura que cada uno de los comentadores hizo del libro, porque cada uno toma un aspecto en el que me siento muy representada y muy acompañada, y la verdad es que esto es una satisfacción para mí que estos analistas hayan leído mi libro y de esta manera. Y bueno, desde la pregunta de Aida respecto de por qué Dodó necesita ratificar que el padre, Michael Jackson, el padre, la verdad que es interesante y enigmático, y daría para hablar en otro momento, porque quiero ser breve y decirle a cada uno algo de lo que dijeron. Me sentí muy representada. En el caso de Aida ya lo digo, y sobre todo porque mi interés respecto del título, la problemática del título de la que hablaba Lucas, tiene que ver justamente con cómo articular el psicoanálisis con la problemática social, digamos, que había, ¿no? Y lo que es algo que Aida toma muy bien en su lectura, ¿no? A mí me convenció de escribir el libro, transmitir esta experiencia como analista en un hospital de Buenos Aires, y que bueno, esto se pueda escuchar y pueda pasar lo que está pasando en este momento. Lucas toca el tema del horror, y fue una pregunta que yo me hice, y que comparé con una novela de Kenzaburo Oe que se llama La cuestión personal, que es terrible, ¿no? Y yo la seguía leyendo, y yo decía, bueno, pero ¿y cómo seguí trabajando en este hospital tan horroroso, con lo que ocurre que es tan horroroso, ¿no? Pero hay algo que alguno de ustedes dijo respecto del hacer lugar, del alojar. Algún pacientito dijo, pero hay una estrellita, ¿no? Hay una estrellita, ¿no? Como una esperancita en la posibilidad de inventar un planeta que tenga el nombre de la ortopedia que le llevaba las vendas elásticas. Y a Tamara, ¿qué le voy a decir? Tamara participó de alguna manera en algún cuestión de último momento, también cuando estaba por entregar, nos hemos encontrado, Tamara, no, pero acá poné tal cosa, o poné tal otra, o bueno, como ella dijo, somos viejas compañeras, y te agradezco mucho, ella me ayudó mucho en esta presentación también. Y a todos les agradezco que me hayan acompañado, Valerí, también a vos, y las personas que están, los analistas, colegas que están escuchando y querrán preguntar algo. Tenemos 15 minutitos, ¿no? Yo pienso que tenemos tiempo para abrir a preguntas, si alguien quiere comentar algo. María del Carmen. No los veo a todos. María del Carmen, ¿querés comentar algo? Hace muchos años, Susana fue invitada al seminario de Octavio a comentar su experiencia en el hospital.
Entonces, así como Tamara estuvo en la gestación, yo estuve en el borrador de ese libro. Y la verdad que quería felicitarte porque recuerdo muy especialmente las 2 clases en el seminario, porque le pusiste escucha, pero le pusiste cuerpo y le pusiste alma al trabajo. Y eso fue lo que vos transmitiste en aquel momento. Así que me conmueve, ¿sí? Que hayas plasmado todo eso en este libro. No lo leí aún, pero felicitaciones, Susana. Gracias. Los casos están enriquecidos por el aporte de las presentaciones sucesivas, de lo que los colegas, de lo que opinaban, decían respecto de lo que escuchaban. Así que es un entramado digamos, que tiene que ver con esto que vos estás recordando, como muchas presentaciones y charlas que van como enriqueciéndonos a cada uno, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más quiere decir, comentar, hacer alguna pregunta? Bueno, buenas noches. Bueno, yo quería felicitarte porque, bueno, me parece que el libro transmite una experiencia de mucho valor en el sentido de que tiene un valor muy grande, y el valor de haber estado ahí en ese hospital frente al horror, ¿no? Digo, que hay que ser valiente para poder atravesar esa experiencia. Y además, me parece que también transmitís en tu libro una sensibilidad y una calidez que alguien nombró, no sé si Lucas, que te caracterizan, y que, bueno, me dio mucho gusto leerlo y lo disfruté. Y bueno, realmente a los que no leyeron el libro, se los recomiendo. Alguien preguntó algo en el chat, ¿vale? Sí, hubo una pregunta respecto de cómo procesaban los padres, y la verdad es que la respuesta es muy difícil porque, primero, que con los años no siempre había padres, ¿no? El tema es con quiénes llegaban los niños. Respecto del procesamiento de los padres, por supuesto que era muy diferente cuando estaban ambos padres, muy diferente en cada caso. Yo he trabajado muchas veces, para tomar un caso particular, en el niño que hacía broncoespasmos en la puerta del quirófano, y era la madre la que tenía mucho temor al quirófano. Yo derivé a los padres a que trabajaran con una colega para ayudarlos en este proceso, donde, bueno, ahí no era el tema de las secuelas, sino algo que impedía que el chico ingresara al quirófano. Respecto de las secuelas, bueno, ha habido situaciones en las que era necesario pedirle a la madre que se fuera a descansar a su casa, porque era tal el nivel de digamos, desolación respecto de cómo veía a su hijo y de estar deprimida sobre el hijo, que no ayudaba a que el chico se sintiera mejor, y había que pedirle que se fuera, que fuera a su casa a descansar y volviera luego. ¿Cómo se procesa? Siempre trabajamos con el caso por caso. También había
quien no podía estar. Esto es entendible, que no podía soportar el hospital, ¿no? O madres muy jóvenes que quizá se iban del hospital sin avisar. ¿No? Realmente es un abanico, ¿no? Cómo trabajar con los padres depende de qué haya pasado, qué padres y cuál sea la circunstancia, ¿no? Y la problemática que se presente. Acá Cristina Oyes dice: felicitaciones Susana, es muy interesante todo lo que comparte sobre la clínica con niños. Me quedo pensando en nuestro trabajo en los diferentes ámbitos, fuera del consultorio, y la versatilidad que debemos tener sin perder de vista el padecimiento de los pacientes. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno. Silvia. Sí, Valerí, no, está Silvia. Está levantando Silvia. la ¿Dónde mano. está? Que no la... A ver. Abajo. ¿Dónde? ¿Silvia? ¿Silvia Sigal? Sí, Silvia. Ah, Silvia. ¿Estás muteada? Que se desmute. Desmuteate, Silvia. Ay, no. No se escucha. No se Estamos. escucha. Ahí va. Ahí va. No, No, no se no se escucha. No. Ponelo en el chat si podés, o es muy largo, Silvia. Es muy largo. No. Ay, qué lástima. Yo. Sí. Que me mande un WhatsApp. Un audio. Mandale un audio. Mande un audio. Ahí vamos. Yo quiero. Decí, Bueno, Fabiana. mientras Ana y por ahí Silvia logra claro. arreglar el sonido. Yo, Valerí. Sí, dale. Adelante. Bueno, yo quería felicitar a Susana porque me parece hermoso pensar que hemos pasado 2 años bastante duros y ella ha estado en una producción exquisita de un trabajo brillante que espero leer prontamente. Y me surgieron imágenes a medida de que iban comentando el texto y entre ellas esas imágenes que muchas veces vemos cuando se producen los incendios y se queman en las casas o en las casillas los chicos y la gente. Y me pareció esta imagen de que por lo general la gente dice que está vestida con lo que le han prestado, como que se quedó sin ropa, sin el ropaje, como que perdieron todo. Y a veces muestran imágenes de juguetes quemados o zapatillas quemadas. La prensa es muy cruda para mostrar estas imágenes, pero son reales. Y que me dio la impresión de que el trabajo de Susana tenía como mucho que ver con eso, ¿no? Creo que fue Lucas que habló de subsidios, que el trabajo es como de una construcción de justamente ese ropaje que se pierde, que tiene que ver con todo lo que hace a esa persona con nombre y apellido, y que también lo dijo Tamara en este juego de fuego y juego, cómo a través de la palabra, el dibujo y la presencia de ella como analista, un niño puede volver a vestirse. Y este niño o esta niña, que se llamaba Dodó, le deja un regalo, le deja un dibujo especial, un dibujo para ella, pero que también recupera su dibujo, su ropa que tiene que ver con su ropa étnica.
como que aquello que el fuego la despojó, ella a través del trabajo con Susana pudo recuperar su ropa originaria incluso, porque no era la ropa de Argentina, era la ropa del país de origen. Pero bueno, me hizo como pensar en eso, ¿no? Que un cuerpo quemado, un cuerpo desnudo, que a su vez sigue desnudo en el hospital, porque solamente está cubierto con... La verdad que estoy muy sorprendida por tu lectura, porque supe que en su adultez, porque esto fue hace mucho tiempo, se dedicó al diseño de indumentaria. Ah, claro. Sí, sí. Pero esto es muy interesante, digamos, que se te ocurrió lo de la ropa, porque lo que suele ocurrir en estos casos es que muchas veces los chicos recuperan algún objeto perdido. Es decir, recuperan un objeto perdido, perdón, en el análisis, ¿no? En el análisis, claro. Sí, es decir, un autito, por ejemplo, cuando al comienzo Hilda habló de los dos momentos del tratamiento, en un caso en particular, que yo trabajé con el chico muy chiquito, y después a los 10 años, él pudo dibujar a través de un personaje el autito perdido en el incendio, que no entraba en la hoja, no se podía dibujar, ¿no? Es decir, que es interesante esto que se te ocurrió. Voy a leer el WhatsApp que me mandó Silvia. Gracias. ¿Es de audio, Susana? Comentar un poquito porque estoy con un problema de muelas muy importante, tengo dificultades para hablar. Tiene dificultad para hablar. Pero, por un lado quería felicitarte, Susana, por supuesto, es una segunda satisfacción haber recorrido de nuevo este libro. Y solamente quería introducir, si lo podés pasar al grupo porque no sé qué pasa con mi micrófono. Sí, estoy en eso. Que me parece tan importante, ¿no? Ratificar con tu experiencia aquella práctica, sobre todo en determinados casos, con niños graves o con niños con estas problemáticas, esta práctica no podría ser sin cuerpos. Ah, interesante, sí. Sin cuerpos presentes. Sí. Y lo digo justamente por la actualidad de la práctica que nos forzó a tener que llevar a veces adelante esta experiencia sin cuerpos presentes. Y me parece que el transitar de tu experiencia no podría haber sido sin cuerpos. Te mando un beso grande. Gracias, Silvia. Lo que Silvia quiere decir, que está operada, que con una dificultad para hablar, es que le parece que una práctica como esta no puede hacerse sin presencia de los cuerpos, ¿no? Es decir, pensando, bueno, digamos, en la modalidad actual, donde, bueno, trabajamos virtualmente, hemos trabajado virtualmente durante la pandemia. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, por supuesto, virtualmente, pero ella quiere subrayar la importancia que para ella tiene la presencia del cuerpo en este tipo de análisis, para encarar este tipo de problemáticas. Quería que transmitiera esto. Yo quería agregar, ahora que la escuché a Fabiana y esto que estamos conversando, cuando dije corresponsal de guerra y ahora escuchaba todo esto, que hay una gran diferencia también en tu relato, Susana, y es que en ningún momento del libro uno se encuentra con un relato tuyo que haga... que deje al desnudo el desgarro que es la clínica en el Hospital de Quemados, sino que vos vas
armando un relato en el cual uno puede imaginar las dificultades, por qué vino, pero sin hacer hincapié, como decía Fabiana, en el periodismo descarnado, ¿no? Sino que al contrario, le va poniendo un ropaje de palabras que nos hace tolerar que nos relaten de estos sufrimientos, porque a veces también se trata de eso, ¿no? De que en estos espejos que no hay una mirada de vos como analista que puede permitir que se sostengan esos encuentros. Cuando Aida, me parece que acertadamente marcaba lo que uno diría el dispositivo que ibas armando con cada niño, y entonces dice, la veía a la niña 4 veces a la semana, o sea, había un día a día y un sostener ahí desde tu dispositivo de presencia, de continuidad, ¿no? Porque me parece que ahí marca una diferencia y diría, no eras una periodista de guerra como cualquiera, sino que venías con poesía bajo el brazo, con colores para pintar, no sé si eran colores que llevabas vos, los lápices y las hojas, o estaban en el hospital, me imagino que los llevabas. Habría mucha venda, pero poco lápiz de color. Pero bueno, hay que decidir, como dijo Lucas, yo llevaba una muñeca que estaba medio maltrecha. No importa, la nena la agarró y dijo, mirá, acá yo voy a hacer con esto lo que hay que hacer, ponerla mejor. Y digo, en ese sentido, no hacías la nota periodística sensacionalista, sino que son relatos que construyen una posibilidad de armar una historia, y me parece que, no sé si te vas a volver a encontrar con alguno de ellos, como decíamos al principio en la charla más informal con Hilda, ya de adultos o adolescentes o más grandes, pero ellos tienen en vos el tesoro de su infancia, que estuvo tan muchas veces interrumpido o no iniciado a veces, ¿no? Porque a veces en las prácticas hospitalarias, en tiempos de crisis tan crudas a veces de nuestro país, uno encuentra que son niños que parece que no están transitando la infancia, ¿no? Ese tiempo tan importante. Nada más. Vos sabés que ahora que decías esto de la muñeca, pensaba, con esto que decía Silvia, de la necesidad, mejor dicho, no sé si la necesidad, sino que no es posible sin poner el cuerpo, pero pensaba que esa pacientita, al agarrar esa muñeca, también me metió a mí en la escena de juego desde un lugar muy interesante, porque en todo caso había un punto de vergüenza mío ahí, ¿no? Como si a mí me daba vergüenza ir con esa muñeca, si uno dijera, viste, no sé, me acusaba de miserable, tenés que comprar algo mejor, qué sé yo. Pero fue muy interesante porque justamente venía con un arrasamiento encima, ¿no? Es decir, una descomposición tan importante de su imagen y de su espejo, que no sé si diría que los padres estaban avergonzados, pero vieron que había como un punto ahí. Entonces en ese sentido, me parece que además de que no se puede sin poner el cuerpo, desde ya no es posible hacerlo desde el anonimato. Eso me parece que por eso, ¿no? Que esto que decía Susana, o esto que comentaba, me interesó la figura del testimonio, porque vieron que el testimonio, como decía Bustamante, a diferencia del corresponsal, el corresponsal de guerra, no sé, en todo caso su relación la tiene, no sé, a la información, ¿no? A, qué sé yo, transmitir cierta realidad. El testimonio es siempre subjetivo, ¿no? No es anónimo, digamos, se construye desde ahí, desde el no anonimato. Y me parece que eso es algo que es fundamental, por supuesto, en cualquier práctica clínica, pero especialmente, me parece, en casos que
que vienen así, ¿no? Tan maltrechos también, o tan desarmados. No es posible de otra manera. Lo complejo, creo, del hospital es que en general uno no puede elegir. Ese es un punto difícil. Y me parece que, vieron que, no sé, qué sé yo, uno recibe un paciente y ve con qué disponibilidad lo encuentra, ¿no? El hospital, en ese sentido, el hospital de campaña, como vos decís, también me parece que presenta esa dimensión, donde uno, ¿no? Si uno dijera, bueno, te toca, ¿no? Estás ahí y hay que hacer algo. Eso es algo que me parece que es interesante también, ¿no? Que revela como ese costado de lo que supone trabajar en un hospital y con casos tan difíciles, ¿no? Soportar, y cómo, bueno, es todo un trabajo que ese soporte esté sostenido en una posición deseante. Eso me parece que el libro lo transmite de una manera muy, muy, muy cercana y muy amorosa también. Y qué herramienta el psicoanálisis, ¿eh? Qué herramienta el psicoanálisis. A mí me parece que, hablando de la sorpresa al comienzo de esta reunión, a mí no deja de sorprenderme. Las anécdotas que tenemos con el tema de los juguetes, a mí en alguna vez me dijeron, ahí viene la señora la señora que juega con los chicos, y una mujer me dijo, señora, ¿a usted le pagan para hacer esto? No. Sí, María del Carmen quiere decir algo. Desmuteate, María del Carmen. Yo me quedé pensando en la pregunta de Lucas, ¿no? ¿A quién le duele el niño, no? Maravillosa esa pregunta. Bueno, yo creo que escuchándolos se me hizo un puente. Eso es lo que transmitió Susana. No sé en el libro, porque no lo leí, vuelvo a decirlo. A ella le dolía. A vos te dolía esa criatura en una cama, con una foto de cuando ella estaba bien. Si no, es imposible. En situaciones tan límites, si no te duele, ¿sí? Me parece que uno no puede accionar, ¿sí? Sí, yo pensaba también en el ropaje de las palabras, ¿no? En el armado de un cuerpo, que necesariamente tiene que estar el cuerpo del analista para el armado, rearmado de un cuerpo que sufrió semejante traumatismo, ¿no? Y pensaba en la muñeca, esta, ¿cómo dijiste, Lucas? Creo que usé la palabra cachuza. Cachuza, ¿no? Que yo creo que tener una foto, la paciente, de cuando ella era antes, era debe haber sido muy angustiante. Posiblemente se haya identificado muchísimo más con esa muñeca, ¿no? Cachuza, como punto de partida para armar algo, ¿no? Cachuza pero con amor, ¿no? Que me parece que le permite a ella también un punto de apoyatura. Sí, era una chiquita que había quedado muy sola frente a la enfermedad y frente a la medicina también. Me acordaba ahora de otro caso de un pibito, por esa pregunta que alguien hizo respecto de cómo lo atraviesan los padres, o no sé, me acordé de un caso también en esta sala, que fue muy interesante porque era una mujer que ya venía transitando un duelo, la madre de este paciente, y cuando bueno, apareció la enfermedad en el hijo, ella había quedado totalmente fuera de juego. Y fue muy interesante lo que se armó con el pibe, que el pibe armaba escenas de juego en la cual salían nuestros personajes y salían a la nada y se dormían en la nada y de repente aparecía, no sé, un dinosaurio y se los comía.
Es decir, que él me hizo entender ahí, en ese momento, lo que no solo para él estaba pasando, sino como una orientación respecto del trabajo con pibes en estas situaciones y con padres, que es que él estaba a la intemperie. Había quedado a la intemperie, y efectivamente es, digamos, como cierta orientación cuando uno encuentra padres y a pibes en situaciones así, hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Están a la intemperie? No sé, ¿hay alguna referencia? ¿Hay alguien? ¿No? Me parece que eso es un poco lo que va justamente trabajando Susana, ¿no? Por eso decía, en ese punto el título le es injusto, ¿no? Debería ser Los niños, el analista y el fuego, ¿no? Hay una cuña que ella arma ahí, un lugar que intermedia entre, ¿no?, los niños y el horror. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? La verdad que un lujo todas estas exposiciones, y creo que han reflejado el estilo de Susana, la poética, el arte, el amor que tiene Susana, y eso se ve reflejado en el libro y en los comentarios también que hicieron. Bueno, Aida, muchísimas gracias. Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el foro. Tamara, y especialmente a Susana, que nos permitió recorrer este libro y disfrutarlo, porque es un libro que se lee y uno se impregna en este relato que ella hace, ¿no? Les agradezco mucho a todos, a todos los que están participando de la reunión. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias a vos, Susana, por tu trabajo. Gracias, Susana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizado el foro y los esperamos al próximo encuentro, el 26 de agosto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, besos. Adiós. Adiós.